Cuando Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió y la recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Digo conmigo: salvación a esta casa. Yo quiero predicar bajo este tema: casa salva. Otros hermanos, díganle: casa salva. Oh, aleluya. Casa salva, mi hermano. Casa salva. Deben tomar asiento, hermanos. Dios es bueno. Amén. Dígalo conmigo: Dios es bueno. Todos los hermanos que tienen al lado y díganle: Dios es bueno. Voltéese y toca al que está detrás y dígale: Dios es bueno. Usted no sabe si alguien llegó hoy triste, con dolor, con vergüenza, con deuda, y usted al tocarlo le dice: Dios es bueno. Dígale más contra el que está delante de usted, dígale: Dios es bueno. No te desesperes, Dios es bueno. Aún respira aire, alguien respira aire aquí. Esto ocurre porque Dios es bueno. Hace salir su sol sobre los justos y injustos y deja caer la lluvia sobre los buenos y malos. Eso sucede porque nuestro Dios es bueno. La casa salva. Diga conmigo: casa salva. Hace 2 domingos atrás, por la oportunidad de predicar, y comenzamos estos temas, son 7 temas. Permítame hablar acerca de esto hoy en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Si usted me permite hoy, ahí dice: casa salva. Casa salva. El nombre de Zaqueo significa puro, limpio. Zaqueo es un personaje que conseguimos en la ciudad de Jericó. Por herencia traía y tenía la sangre de Abraham. Nosotros los predicadores tomamos el nombre de Zaqueo para referirlo a personas inconversas y mundanas. Pero Zaqueo era hijo de Abraham. Quiere decir de los descendientes de Abraham, era israelita, era judío, era del pueblo de la promesa. Tuvo que haber un conocimiento en él del único y verdadero Dios. No era cualquier persona, era el jefe de los publicanos. En un sistema donde el imperio romano dominaba y ciudadanos de su propia nación traicionaban a sus conciudadanos para recoger impuestos para el imperio. En medio de este sistema, Zaqueo fue el mejor. Era el jefe de todos los publicanos. Saben, Mateo era un publicano, pero su jefe era Zaqueo. Zaqueo era el mejor cobrando impuestos y llevando los impuestos al imperio y él tomando su parte. Zaqueo es el resultado de un sistema corrupto lleno de violencia y de maldad, donde se les cobraba
pescadores, a los trabajadores, un impuesto tan alto desangraban los hogares y la familia. Eran los publicanos los hombres más odiados del pueblo de Israel, porque ellos representaban al imperio y sus injusticias en más alto nivel. En medio de esta situación, va caminando Jesús con una multitud. Ya hay un Zaqueo que era rico, diga conmigo, era rico. En su casa pareciera que no faltase nada. En su casa, hermano, hay los mejores lujos. En su casa hay las mejores comidas. En su casa hay las mejores comodidades. Pero había algo en Zaqueo. Y era la intención de conocer al Maestro. Y es que hay gente que puede estar en la iglesia, puede ser parte de este pueblo, puede ser parte de nosotros, está con nosotros, conoce el sistema eclesiástico, conoce el sistema estructural de esta iglesia, pero quizás no ha conocido al dueño de la iglesia. Y es una diferencia muy grande, hermano, usted estar en la viña del Señor y conocer al dueño de la viña. Es usted poder estar, hermano, en el reino y no conocer al Señor del reino. Zaqueo no sabía quién era Jesús, y al saber que venía entre la multitud quería conocerlo, pero la multitud no se lo permitía, así que se subió a un árbol sicomoro. El árbol sicomoro representa, hermano, arrepentimiento, acercamiento. Ahora, ¿por qué esto representa? Este es un árbol que proviene, amén, del país de egipcio. Era en Egipto que tomaban el sicomoro, amén, su árbol, su tronco para hacer, amén, el ataúd, amén, donde iban a sepultar a los faraones. Era el lugar, amén, gloria al Señor Jesucristo, que ellos preparaban para tomar a los grandes reyes y ponerlos. Su árbol, amén, era algo que duraba transcurrir los tiempos. La polilla no podía con un sicomoro. De manera que cuando Zaqueo se monta allí está diciendo: quiero morir, me elevo para morir, pero quiero conocer a Jesús, porque escucho que Jesús está pasando por aquí. Es la ciudad de las palmeras. Jericó en su momento no era aquella ciudad de los tiempos de Josué o de la ramera Rahab y la salvación a su casa. No, Jericó era una ciudad próspera. En medio de esa prosperidad, en medio, amén, gloria al Señor, de esas comodidades estaba Zaqueo. Pareciera, si hacemos una estadística o un análisis de la vida de Zaqueo, que todo estaba bien. Pero Zaqueo necesitaba algo. Toque a su hermano y dígale: necesitaba algo. Pareciera extraño que yo tenga que traer este mensaje a alguien aquí en este lugar, hijo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero déjeme decirle, Zaqueo necesitaba algo. Y yo sé que usted podrá decir que conoce la doctrina, conoce el nombre, es bautizado en el nombre de Jesús y ha recibido el Espíritu Santo, pero tu casa necesita algo. Construyó en la ciudad de Jericó su palacio de invierno. Y cuando Herodes el Grande llegaba a su palacio, ahí estaban todos los impuestos que Zaqueo había recogido. Él ponía su parte fielmente y tomaba la suya. Pero ahora había un rey que era mucho más grande que Herodes el Grande. Estaba visitando la ciudad. Y él se sube a ese árbol para poder verlo y conocerlo. Alguien necesita hoy elevarse en un arrepentimiento para conocer a Jesús. Hoy alguien necesita
volverse al Dios de gloria. A su nombre da gloria en esta hora. Hay dos formas de entender que necesitamos a Jesús. La primera es cuando lo alcanzamos todo. Y al alcanzarlo todo sentimos que todavía nos falta algo. Ese es el caso de Zaqueo. Y la segunda es cuando no tenemos nada y nos damos de cuenta que tener a Jesús no es todo. Zaqueo pareciera que lo tenía todo, pero necesitaba algo. Hoy vengo a hablarle a alguien que pareciera tenerlo todo, pero necesita a Jesús en su vida. Dios llamó a Zaqueo por su nombre. A su nombre sea la gloria hoy. Y Zaqueo oyó, diga conmigo, oyó la voz de Dios. Hay un problema hoy en día en los creyentes, hijos y descendientes de Abraham, y es que oyen la voz de su conciencia y le hacen caso a la voz de su razón. Oyen a su corazón y a su sentimiento, pero no oyen la voz de Dios. Tienen más poder la voz del amigo, de la amiga y del deseo que la voz de Dios. Tiene más poder la voz del papá, del jefe y del maestro que la voz de Dios. Hemos dejado de oír la voz de Dios. Zaqueo no solo miró a Jesús, sino que también Zaqueo oyó la voz de Jesús. Y alguien podrá ser aquí muy pequeñito de estatura, pero siempre va a hablar un árbol sicomoro para que te montes en él y te acerques a Jesús. Pero de nada te sirve si por un momento te arrepientes, pero no oyes la voz de Jesús. Os voy a explicar un poquito aquí. Por eso dije, el árbol sicomoro representa la muerte, arrepentimiento. ¿Me está oyendo? Zaqueo desciende pronto. ¿Y sabe qué hizo Zaqueo? Se dio prisa de descender porque oyó la voz de Jesús. Si usted dice ser cristiano, usted tiene que entender el concepto de ser cristiano es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Pastor, no lo siento. Tú lo tienes que sentir. Tú tienes que obedecer la voz de Dios. Y yo, pastor, no cuento. El Señor te dice, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Porque el cristiano tiene que entender que ya tú no te perteneces a ti mismo. Tu vida no es tuya, tu vida le pertenece a Jesús. Y si esto es difícil para ti, hermanito, no te engañes. Podrás ser un religioso, pero no eres un cristiano.
ciudadano que creyó en el Señor a los 11 años. Me he negado a tantas cosas. Usted llega al cielo cuando usted no se ha negado a ninguno de sus sentimientos. Qué difícil es de aquel hermano que se le ha presentado la oportunidad de hacer lo malo y se niegan a sí mismo y dicen: no, lo quiero hacer, pero no lo voy a hacer porque amo a Cristo Jesús y a mí no suba. Esto no es más por sentimiento que por obediencia. Y Santiago dijo: necesito a Jesús en mi casa. Él me está hablando. Descendió, diga conmigo, descendió. Y lo recibió con gozo. Estas palabras golpean a alguien. Y las personas se molestan y se enojan. Pero Zaqueo lo recibió con gozo. Porque es necesario. Jesús le habla de una necesidad que quizás él mismo no entendía. Pero hubo algo que lo llevó, no solo una curiosidad, él quería saber quién era Jesús. Ojalá hoy aquí en alguien se despierte el hambre y la sed de saber quién es Jesús. Porque Jesús es más que un concepto religioso. Jesús es más que una persona que te aparece en una cruz crucificado. Jesús es más que el niño que aparece en un pesebre. Jesús es más, hermano, amén, que un concepto, amén, doctrinal. Jesús es más que cualquier concepto del ser humano. Jesús es real, Jesús es la vida, Jesús es el hacedor de maravilla. Jesús es el poder por el cual usted y yo estamos en este lugar. Jesús es el digno de que hoy nosotros le amemos y le exaltemos. Jesús es aquel que vive por los siglos de los siglos. Jesús es más que el oro y más que la plata. Jesús es más que el dinero y más que el placer. Jesús es más que cualquier cosa de este mundo. Y si hoy lo crees, tú no deberías de estar sobre tus asientos. Usted debería de levantarse y decir: si lo tengo a él, lo tengo todo. El amor de una mujer se acaba, el dinero se acaba y la fama llega a su vida. Pero el que tiene a Cristo Jesús no se equivocó Juan cuando dice: el mundo y sus placeres pasan, pero el que hace la voluntad de Dios. Déjeme hablarle de conocimiento un poquito, solo un poquito. Pero el conocimiento no es suficiente si no lo conoces. Buscamos conocimiento. Jesús se viste de piel de un humano. Dios viste de piel de humano. Porque su hermano diga: Dios viste de piel de humano. Y hace esto: Dios crea a los animales para vestir al hombre después de su pecado de piel de animales y sacarlo de dentro vestido, no desnudo. Pero Dios en el día sexto también crea al hombre la piel que él iba a usar. Está oyendo, para venir no solamente, aleluya, a comprarnos y a salvarnos, sino para también darnos vida juntamente con él. En los 206 huesos que puede tener un ser humano, la cantidad mínima. Hay algo que me llama la atención en la parte de la caja, o sea, que habla de 8 huesos. Y yo me preguntaba por qué 8 huesos, porque hay seres humanos que pueden tener un poco más o un poco menos de huesos, pero la parte cerebral es intocable, los 8. La Biblia habla de 8 como el número, hermano, de un nuevo comienzo. Y yo he enseñado acerca de esto, pero déjeme explicarle un poquito más de esto. Cuando usted habla del Salmo 119, es de 8 sus estrofas. Cuando usted habla del arca de Noé, son 8 los que fueron
Salmos. Cuando usted habla de la resurrección, Jesús se le aparece a los discípulos que había resucitado al tercer día, dice al octavo día, le aparece y dice: Tomás, mira mis manos, mira mis pies, mete tus manos aquí y ser creyente. A los 8 días después de esto hubo la transfiguración. También habla la Biblia de que a los 8 días es que llaman a Jesús. Si usted busca el libro de Lucas capítulo 2, el nombre había sido dado, pero era hasta el octavo día. Es el octavo día que habla la Biblia. La Biblia no se define en un séptimo, sino en un octavo. La Biblia te dice que el octavo día, amén, circuncidaba a cada varón hebreo, amén, primogénito, para dedicarlo a Dios. Era el octavo. Nuestro cerebro de una forma u otra tiene 8, amén, que representa lo que va a cuidar el cerebro, la caja que va a cuidar el cerebro. Pero esos 8 representan que todo ser humano tiene la capacidad de renovarse en su conocimiento, que tiene la capacidad, hermano, de volver a comenzar. Y eso lo hace el Dios de gloria. Adán fracasó, pero viene el sustituto, que es Cristo Jesús. ¿Me está oyendo lo que estoy diciendo? ¿Me está escuchando? En una nueva generación, el Dios de gloria hará cosas grandes y poderosas en la mente y en los corazones de aquellos que logran creer. Zaqueo había arruinado su vida, pero había un nuevo comienzo. Había un nuevo comienzo para Zaqueo, porque el Dios de gloria estaba allí. Para su nombre la gloria. Ahora Zaqueo entendió que sus riquezas, que su fama, que su autoridad como jefe no salvaba su hogar. Diga conmigo, no salvaba su hogar. Faltaba algo. ¿Qué faltaba? Salvación. Dios mío, había todo menos. ¿Sabe que hubo un joven que era rico como Zaqueo? Y que había obedecido a Dios y en sus leyes en todo. Pero cuando el Señor dijo: entrega la mitad de tus dinero a los pobres y ven y sígueme, ¿sabe que eso le costó? Oímos la voz de Dios para ciertas cosas que son fáciles para nuestra vida, pero qué difícil fue. Y quiero poner este ejemplo porque viene hoy a mi espíritu y a mi alma. Quiero ponérselo en Esdras capítulo 9. Qué difícil es. ¿Saben? Ellos vienen del cautiverio, traen sus hogares, se instalan en Jerusalén, levantan sus casas, traen a sus esposas, tienen hijos, son 70 años de cautivo. Algunos hogares tenían 70, otros tenían 30, otros 40, pero de estar junto con una mujer. Y que de repente se levanta un hombre como el que hoy está aquí y diga: confesemos los pecados de Israel. Y empezaron a confesar los pecados de Israel. Y entonces, antes de terminar, dice: cada hombre que tenga mujer extranjera, despídala. Ahí sí es difícil. Entonces él dice: cada hombre que tenga una mujer extranjera que no sea real, despídala. No podemos seguir viviendo con esa mujer. Ay, no hubo alguien diciendo: pero ¿y qué pasa con mi hogar, con mi sentimiento, con el futuro? Dios va a probarte según la situación que estás viviendo y que vas a vivir. Puedes estar obedeciendo en todo hasta que llega algo que lo más profundo de tu alma. Dios llegó a la vida de Abraham y dijo: dame tu único hijo al que tú amas. Dios siempre va a querer lo que tú más amas. Aquel joven, dice la Biblia, había guardado todos los mandamientos, todo desde su juventud. Y unas escrituras como la del oso y la de los 70 dice: y Jesús le miró y le amó. Esas expresiones, y le amó, que recibió sinceridad en su respuesta. Pero cuando le dice: da todo lo que tienes y sígueme, dice la Biblia, se entristeció y se fue triste. ¿Sabe? El mensaje ven y sígueme era el mensaje de la voz que él le soltaba solo los apóstoles. Ven y sígueme. El mismo llamado, pero aquel joven se fue triste. En la casa
grave y murmure, porque la murmuración trae retraso. Pero el Señor me dijo: los murmuradores siempre van a estar. Juan ni comía ni bebía, y el pueblo lo murmuraba. Jesús comió y bebió, y el pueblo lo murmuraba. El problema no es si hace lo bueno o hace lo malo, sino que la gente tiene que hablarlo, porque si no lo habla es como si no lo vio. Parece que ese concepto entre nosotros muchas veces está afincado. Si hiciéramos un análisis, ese es nuestro problema. Pero ellos siempre van a estar. Ahí están los murmuradores. La misma multitud que seguía a Jesús. Toque eso no le digan, la misma multitud que seguía a Jesús. Ya va. Estamos hablando que esa multitud seguía a Jesús porque vio a Jesús multiplicar panes y peces. Vio a Jesús sanar ciegos y paralíticos. Pero la misma multitud, cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, empezaron a murmurar. La gente murmuraba: ha entrado a casa de pecador. No es un hombre santo. Yo creo que aquí más de uno se va a levantar y va a querer empezar a señalar y acusar cuando vean los errores y las fallas de otras personas que son notorias. Porque hay fallas que son horribles, desastrosas, pero como no se ven, el que las comete está bien que se cree santo. Pero si criticamos las que se ven y vamos a condenar y a señalar. Pero la respuesta de Jesús, toca su hermano y dígale, pero la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús, la salvación llegó a esta casa. Entonces dársela a tu hermano hoy y dile: la salvación llegó a esta casa. Una vez más, dígale: la salvación llegó a esta casa. Quiero que por favor me disculpes hoy. Estoy enseñando bajo este tono, no, porque quiero ser muy específico. A Dios le interesa un pito lo que usted opine, lo que usted crea del pecador, y cuando usted quiere señalarlo y quiere acusarlo, a Dios no le importa su opinión. Él no se la pide a usted, porque usted no lo acompañó a morir en el Gólgota por ese pecador. Él vino a buscar a los pecadores. Usted puede quedarse con su opinión si usted es religioso y es santo, porque Dios está aquí hoy para que un hogar, para que una casa sea salva. Voy a regalar un tiempo más que pone en peligro una casa. Anote si hoy usted vive. Anote. Que pone en peligro una casa. Mentira. Diga conmigo: mentira. Todo hombre es mentiroso y Dios, solo Dios es verdad. Levanten la mano los que nunca han dicho mentira. Levanten la mano los que han dicho mentira algún día. Dijo el pastor que se creía más alto: arrepiéntanse. ¿Sabe qué? Apocalipsis 21:8 va narrando los pecadores que van a ser lanzados al lago que arde con fuego azufre, y dice: y los, hay un fornicarios, y los, ¿me oye? Y los mentirosos. Hay gente que vive de mentira. Hay gente que llamamos mentirita blanca. Hay uno que le llamamos mentirita fresca. Hay otros que llamamos la maquinita de mentira. Hay una gente que ni las piensa y las dice con una facilidad. Son niveles, por eso dice: y los. Hay niveles. Yo digo que ahí sí existe hasta eso que dicen algunos predicadores charlatanes. Hay dimensiones. Hay multiuniversos de mentira. Yo voy a hablar
dramático. Es aquel que se cree su propia mentira. Si ofende, pero te dice que no. También lo llamamos caretabla. Nos reímos. Pero las caretablas en nuestras casas están dañando los hogares, están dañando la familia. Hay gente creyéndose sus propias mentiras. Hay gente inventándose un mundo de mentiras. Estás haciendo tu casa de jaspe. Estás haciendo tu casa de ciertas cartitas, barajitas baratas. Estás haciendo tu casa con un material que no es perdurable. La mentira no paga. Todos somos de la mentira no paga. Pero yo creo que ese es el nivel más alto, el mentiroso caritable, el mentiroso dramático, el mentiroso charlero. Yo decía que eso no se podía. Mi hermano fue quien me enseñó, claro, los chavos se ponen más dulces, hasta te lloran, te piden algo, tengo un hijo muriéndose en el hospital. Algunos son verdades, pero la mayoría son charleros. En el mundo es normal eso, pero en la iglesia. Y lloran, te dramatizan. Yo los conozco a algunos, que yo los he visto llorando y digo, así no. Es porque ya llegaron al nivel de creerse sus mentiras. Está el mentiroso sin necesidad. Yo conmigo, mentiroso sin necesidad. Que se está mentira porque es un apuro. Llegamos a cobrarle a la persona. No estoy justificando. Y los mentirosos tendrán su parte en el lago que ande conforme a su fe. No. Pero le llegó a cobrar el cobrador, no tiene plata. Dile que no estoy. Mi papá dijo que no está. Pero el mentiroso, por necesidad, él no se dio. Pero está el mentiroso sin necesidad. El mentiroso que está hablando contigo y te está diciendo, no, si vale, mira, yo tengo 4 carros, 5 quintas. O sea que yo vengo un quinta así porque me sabe. O sea, uno dice, pero ¿por qué tiene que mentir? No sabe hablar sin una mentira. ¿Usted ha conocido un mentiroso así? El mentiroso que sencillamente, hermano, miente porque ya es su hobby. Miente porque es ya su vida. Su vida vive en una mentira. No es rey, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Hay gente que se ha dicho tantas mentiras, que se envuelven en su mentira, se han perdido en su mentira y hoy están aquí y no saben ellos mismos ni quiénes son, ni qué quieren. ¿Saben por qué, hermano? Porque han dicho tantas mentiras que se han perdido en la noción de su realidad. Pero hoy la salvación ha llegado a tu casa. Saqueo era un hombre limpio, su nombre significaba limpieza, pureza, pero se había extraviado en su propia mentira y en su propio engaño. Está el mentiroso legable, el que siempre se llena y sale de una mentira con otra mentira. Usted levante la mano si usted ha conocido gente así. Bueno, pero tú me dijiste esto. No, sí, yo te dije eso, pero por esto. La mentira te hace ser hijo, te da un apellido. La mentira te da un apellido. Toca a su hermano y dile, la mentira te da un apellido. Te lo voy a decir. Todo el que miente es hijo del diablo. Porque él es padre de mentira desde el principio. El diablo te está engañando porque es su manera de él trabajar. Y cuando la mentira entra al lugar, la mentira destruye.
tu casa. Yo no sé cómo estaba la vida de los hijos de Zaqueo o de la esposa de Zaqueo, pero lo único que sí sé es que vivían en una mentira, creyendo que lo tenían todo, pero no tenían nada. Era necesario que Jesús pose en tu casa. Oh, aleluya. Ojalá que después del mensaje me saludes y me ames igual. Pero si vienes y oras aquí de rodillas y duras una hora y la gente dice, wow, qué oración. Y cuando cantan un canto, tú brincas y cantas y lloras y hablas en lengua, pero cuando llegas a tu casa eres un hombre que golpeas y maltratas a tu esposa, a tus hijos y no los respetas. Oh, la falta de respeto. Oh, no respetas lo que Dios ha puesto en tus manos y las lastimas y las hieres. ¿De qué te sirve una apariencia dentro del reino cuando no has conocido al rey? Oh, Padre, alabado sea su nombre. ¿De qué te sirve, mi hermana? Las faldas más largas y el conocimiento más bello de las escrituras y cantar como un ángel, y cuando estás en tu casa eres la pesadilla Freddy Krueger para los habitantes de allí. Ahí que viene mi mamá, tiene la pesadilla. Solo tu presencia conflictiva y contenciosa, mujer, daña tu casa. La sangre de Cristo hoy cubra la sangre de Jesús. Qué triste. El ejemplo de Zaqueo para los habitantes. Robemos, quitemos, seamos injustos, irrespetemos, faltemos. Lo importante somos nosotros. Digan conmigo, egoísmo. Toque el que está a su lado, diga egoísmo. Yo creo que no hay nada más canceroso, más. Mire, yo creo que esto que voy a hablar ahorita es peor que el SIDA. El egoísmo. Bendito sea el Señor. Tenemos entre nosotros gente. Yo no estoy hablando de las columnas, yo estoy hablando de la gente que hoy está sentada aquí, que solo piensan en ellos. Yo no puedo pensar solo en mí. Cuando Dios me dio su herencia en mis manos, herencia de Jehová, yo vivo para mi Dios, yo vivo para mi esposa, yo vivo para mis hijos, yo vivo para esta iglesia, porque en mi deber, a eso fui llamado. Escúcheme lo que le estoy diciendo, hoy déjese lugar. Usted ya no es dueño de su propia vida. Tu vida pertenece a Cristo. Tu vida le pertenece a Dios de gloria. Tu vida le pertenece a Él. Él viene esta mañana para decirte desciende pronto, porque es necesario que estés en tu casa. Vas a tener que quitar el egoísmo. Y cuando Zaqueo escuchó que la gente murmuraba, Zaqueo se levantó y dijo, la mitad de mis bienes. Oh Padre, ¿sabe lo que trancó al joven rico? A Zaqueo no. Zaqueo respondió. No fue Jesús. Jesús le hizo caso a las murmuraciones. Zaqueo se levantó y dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Porque yo pensaba que teniendo esto lo tenía todo, pero no tenía nada. ¿Y sabes algo más, maestro? Si alguien es defraudado, se lo regreso 4 veces más de lo que le he quitado. Había un hombre que estaba dispuesto a cambiar. Amén. Había un hombre que se había desprendido de su egoísmo. No seas egoísta. Vengo para decirle a alguien, no seas egoísta. No solo piensa en lo que tú quieres, piensa en el hombre que está a tu lado, que te ha acompañado, piensa en él. Mujer, no seas egoísta. Mira ese hombre el cual Dios ha puesto al lado tuyo. Mira por lo que está pasando en su noche más oscura. Pero es que yo quiero, pero es que yo deseo el tiempo de despertar. Tu casa necesita a
mayoría de los desastres dentro de los hogares y cuando las casas se pierden, es responsabilidad de la mujer. Pastor, no tengo culpa que ese hombre sea un perro. Yo he visto los grandes perros y las grandes bestias ser tomadas por mujeres que ni de Dios son. Voy a poner 3 ejemplos y silenciosamente me salgo de su casa y entrar para la puerta. Dalila se ponía en los pies a Sansón. Qué bestia para eso. Para mí es una bestia con poder. Tenía el poder de Dios en su vida. Tenía el conocimiento de Dios. Cuando la gloria de Dios caía, él era usado y los filisteos eran destruidos. Pero Dalila lo sobró y lo sobraba. ¿Sabes cuánto poder tiene una mujer cuando empieza cariñosamente? Cuando usted le habla a un hombre y lo quiere enfrentar de hombre a hombre, porque su naturaleza es un hombre, él no se va a dejar juntar. Ahora alguien le agarre el montado. Mira la vida, no tenía Cristo. ¿Sabe? La Biblia dice la mujer sabia edifica. ¿Cómo? Ok. La ganamos. Y Sansón sabía que lo estaba cambiando. Uno sabe. Pero como hay unos ojitos tiernos y una mirada cariñosa y lo soban a uno. Es el poder de una mujer. No está en su fuerza ni en su tono de voz. Está en el amor que solo ella sabe dar. Era conforme al corazón de Dios. Oh, Dios mío, qué grado de explicación hay para David. Conforme al corazón de Dios. Pero Betsabé sabía que cuando se acercaba al balcón ya estaba viendo. David, ella sabía. Si desde el balcón se veía el baño, desde el baño también se veía el balcón. Yo no sé con qué estilo se echaba el agua, porque la Biblia no lo dice, pero yo sé que tenía estilo. David tenía muchas mujeres en su casa. Si nos apegamos a la reprensión de Natán, tenía 100 ovejitas tenía. Ya podía mirar a las 100, las curvas y todo de las 100. Pero él dijo, no me voy por esta. Una mujer casada, comprometida. Y se dejó llevar por lo que él siente y el rey. Con su novio Dios le cambió. Y el hombre que era conforme al corazón de Dios. Una mujer sin Dios, ¿qué hizo, hermano? ¿Sabes que Adán no era el sello de la perfección? Adán era perfecto. Ya me estoy acercando a la puerta, ya se la trajo. Era perfecto. No era un perro, no era un mujeriego, no era malo, no era mentiroso, no era irrespetuoso, no era egoísta, era perfecto. Y una mujer lo hizo caer. Ahora, cuanto más una hija de Dios viviente, con la sabiduría de Dios, con la capacidad que Dios le puede dar, hermano, lo que puede hacer como un hombre. Dios está con usted. La mujer sabia edifica su casa. ¡A su nombre! Para una mujer sabia aquí te diga, me levantaré para salvar mi casa. Hay matrimonios que se están perdiendo. Hoy voy a llamar al arrepentimiento. Voy a subir a un hermano al árbol psicológico. Pero se está perdiendo porque una hermana se apartó de Cristo. No se apartó de la iglesia, se apartó de Cristo, dejó de orar, dejó de ayunar. Le vino el caos, pero el caos. ¡Ay, Señor, por qué me permitiste esto! Está jugando con las cosas de Dios. Al nombre de Jesús. Hay silencio, pero no hay silencio.
Estamos tocando mesa. Hay corazones quebrantados y heridos. Hay vidas lastimadas. Y pensamos que todo lo resolvemos con dinero, con plata, con 4 y 5 gritos. Hay cosas que hay que sentarnos a hablar. Diga conmigo, conversaciones incómodas. Ya voy a terminar. Una vez más, dígalo, conversaciones. Yo hace el domingo enseñé que las cosas se hablan y se reprenden. ¿En dónde? En el cuarto. Pero usted en el cuarto debería sentarse en la cama y debería tener conversaciones incómodas con su pareja. Porque por no tenerla y por ignorarla y por tú creer que le va a hacer daño por decir algo y ella por decirte algo a ti, a transcurrir el tiempo, eso queda allí. Y eso empieza a dañar. Pídele a Dios sabiduría. Diga conmigo, pídele a Dios sabiduría. Porque cuando tú le pides a Dios sabiduría, Dios te da las palabras exactas para tú expresar lo que en tu vida está ocurriendo. Lo que en la vida de la otra persona está ocurriendo, tú recibirla, si te lo está diciendo, no es para que la condene o juzgue. Allí en ese cuarto te tiene que solucionar aún los problemas más íntimos de una pareja. Es aquí donde uno habla, y si hay que hablarlo 100 veces se habla. Porque el amor lo puede todo, el amor va mucho más allá. Lo voy a volver a decir, el amor va mucho más allá. Y cuando está Cristo allí en medio, usted más que mi terapia, usted lo que necesita es el Espíritu Santo de Cristo Jesús en su vida. A su nombre. Este punto nos va. Lea. El amor no siempre se siente. Toca su hermano y diga, el amor no siempre se siente. Cuando un padre va a trabajar a las 5 de la mañana por sus hijos, él no siente amor. ¿Sabe qué siente? Sueño. Pero él sabe que tiene que trabajar porque hay unos hijos que él ama, tiene que mantener. El amor no siempre se siente porque una mujer se levanta a prepararle el desayuno a su esposo que va a salir a trabajar. Esa mujer no siente latidos y mariposas. No, ¿sabe qué siente? Sueño. Pero no puede mandar a ese hombre comer o sin comida a su trabajo. El amor no siempre se siente, pero el amor siempre está. Hay personas que están buscando de sentir el amor, pero quizá la otra persona ha matado el sentir, pero el amor está. Lo voy a volver a decir, el amor está. Es lo que dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. No dice que desaparece, dice que ¿qué, hermano? Está ahí congelado. Yo aquí tengo hermanos así congelados. No están descarriados, no están apartados. El amor está congelado. Están dando a la aire con el Señor. La casa de Saqueo, alabado sea su nombre, había ADN de Abraham allí. Diga conmigo, había ADN de Abraham. ¿Sabe que a Abraham se le da una promesa? En tu simiente serán salvos todas las familias de la tierra. Él tenía esa promesa y cuando Jesús llegó dijo, la salvación ha llegado a esta casa. Quiero que te pongas de pie en esta hora. Quiero orar por un hogar, por una casa. Quiero orar por una casa. Quiero que sí. Tienes a tu esposa, tienes a tus hijos, vengas hasta este lugar. Hoy Dios está aquí. Vamos a salvar a nuestros hijos. Vamos a salvar a nuestros hogares. Vamos a salvar a nuestra familia. Vamos a salvar a la gente que come con nosotros. Vamos a salvar a las personas que están junto a nosotros. Vamos a salvar a nuestra familia. Nosotros estamos pensando como el rico que le daba de comer en abundancia
a sus 5 hermanos, a su padre y a sus familiares. Estaba leyendo un libro. Estoy leyendo un libro del hermano Isidro Estupiñán, La grandeza de Dios. Y dice: es mejor mendigar pan en la tierra que mendigar una gota de agua en el infierno. Me llamó mucho ese pensamiento. Hay cosas que son más importantes que el pan y la comida. Aleluya. Hay un padre que necesita entrar a la habitación de su hijo y necesita, hermano, amén, soltarle una palabra sanadora. La salvación llegó a esta casa. Quiero orar por vida, pero quiero orar por matrimonios, quiero orar por hijos, quiero orar por padres, quiero orar por